Hoy vamos a hablar en Cosas que Sabemos del genio y la locura de Nikola Tesla. Nikola Tesla es un personaje extraordinario, es un hombre, un ingeniero absolutamente genial, no un científico, un ingeniero absolutamente genial que en los últimos años de su vida perdió el camino completamente, empezó a hacer afirmaciones delirantes de rayos de la muerte y de resonancias y de cosas así de lo más que nunca pudo demostrar que hacía, ¿no? Pero creó a su alrededor un mito que se ha retomado con un montón de barbaridades, diciendo que si murió en la pobreza, que si se robaron sus papeles, que si el rayo de la muerte y todas las cosas que los conspiranoicos y los vendehumos utilizan precisamente para embaucar a los ingenuos. Entonces vamos a conocer, ya que estamos aquí, la verdadera, genuina, auténtica y bien merecida historia de Nikola Tesla. Un genio, sin duda alguna. Tan genio como quieren vendérnoslo los vendehumo y los conspiranoicos, pues no exactamente. Volvemos en 8 minutos. El gran promotor de la corriente alterna que hoy acciona nuestros dispositivos eléctricos fue uno de los grandes innovadores de la tecnología y también un entusiasta proponente de ideas descabelladas que nunca pudo probar. Nikola Tesla nació en la aldea de Smiljan, en la actual Croacia, que por entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, el 10 de julio de 1856. Deseoso de estudiar física y matemáticas, estudió en el Politécnico Austríaco en Graz y en la Universidad de Praga. Pero pronto el alumno Nikola decidió adoptar una carrera de reciente creación, la de ingeniero eléctrico, aunque nunca obtuvo un título universitario. Su primer trabajo en 1881 fue en una compañía telefónica de Budapest. Allí, durante un paseo, Tesla resolvió de súbito el problema de los campos magnéticos giratorios. El diagrama que hizo en la Tierra con una varita, o así cuenta la historia, era el principio del motor de inducción, en el que la inducción magnética generada con electroimanes fijos provoca que gire el rotor. El motor de inducción de Tesla sería eventualmente el detonador de la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX y principios del XX. Ya entonces se habían hecho evidentes algunas peculiaridades del pensamiento de Tesla. Por una parte era capaz de memorizar libros enteros y al parecer tenía una memoria eidética. Al mismo tiempo, tenía ataques en los cuales sufría alucinaciones y podía diseñar complejos mecanismos tridimensionales únicamente en su cabeza. En 1882 se empleó en París en la Continental Edison Company, propiedad del genio estadounidense Thomas Alva Edison, 1847-1931. Allí, Tesla construyó con sus propios medios su primer motor de inducción y lo probó con éxito, aunque ante el desinterés general. 2 años después aceptó una oferta del propio Edison para ir a Nueva York a trabajar directamente con él. Pronto, sin embargo, se enfrentaron. Tesla creía en la corriente alterna, inventada mucho tiempo antes, por cierto, como la mejor forma de distribuir la electricidad, pero Edison defendía la corriente continua, ya comercialmente desarrollada, aunque solo podía transportarse por cable a lo largo de 3 kilómetros antes de necesitar una subestación. La corriente alterna que defendía Tesla y que usamos hoy en día se transmite en una dirección y luego en la contraria, cambiando 50 o 60 veces por segundo. Si en vez de 2 cables se tienen 3 o más, se puede transmitir corriente en varias fases. La corriente trifásica es hoy en día la más común en aplicaciones industriales, y esa forma de distribución polifásica de la electricidad fue también uno de los desarrollos de Tesla. Ya separado de Edison, Tesla formó su propia compañía, pero sus inversores eventualmente lo destituyeron y tuvo que trabajar en labores manuales durante 2 años hasta que construyó su nuevo motor de inducción y diseñó la bobina de Tesla, un tipo de transformador que genera corriente alterna de alto voltaje pero baja potencia. Su sistema de corriente alterna fue adquirido por George Westinghouse, el gran rival de Edison. Tesla se ocupó entonces en otros proyectos. Diseñó la primera planta hidroeléctrica en 1895 en las cataratas del Niágara, logro que le atrajo la atención y el respeto mundiales. El brillante ingeniero descubrió también la iluminación fluorescente, las comunicaciones inalámbricas, la transmisión inalámbrica de energía eléctrica, el control remoto o mando a distancia, elementos de la robótica, innovadoras turbinas y aviones de despegue vertical, además de ser ya sin duda el padre de la radio y de los modernos sistemas de transmisión eléctrica y uno de los pioneros de los rayos X. En total,
Nikola Tesla registró unos 800 patentes en todo el mundo y más allá de los inventos eléctricos, diseñó diversos dispositivos mecánicos y se permitió especular con la energía solar, la energía del mar y los satélites. Una de las propuestas de Tesla más interesantes para el público en general fue la transmisión inalámbrica de electricidad, una idea que había iniciado Heinrich Rudolf Hertz. Tesla la demostró en 1893 encendiendo una lámpara fosforescente a distancia. Desde entonces y hasta hoy, numerosos inventores e inversores han buscado una forma segura y barata de transmitir electricidad sin cables, incluyendo un grupo dedicado del famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology. Al paso de los años, sin embargo, y sin disminuir las aportaciones que hizo a la tecnología, Tesla empezó a realizar afirmaciones extrañas que no tenían el apoyo de las demostraciones públicas y prácticas que habían cimentado su fama. Así, por ejemplo, en el año 1900, Tesla aseguró que podía curar la tuberculosis con electricidad oscilante. En 1909 aseguró que podía construir motores eléctricos que impulsaran transatlánticos a una velocidad de 50 nudos, 90 kilómetros por hora. En 1911 prometía dirigibles sin hélice a prueba de tormentas. En 1931 declaró que haría innecesarios todos los combustibles aprovechando cierta energía cósmica que nunca explicó. Y en 1934 anunció otro invento que nadie vio jamás, el rayo de la muerte. Finalmente, en 1937, aseguró que había desarrollado una teoría dinámica de la gravedad que contradecía la relatividad de Einstein. Probablemente, algunas de estas ideas tenían como base una especulación científica razonable y libre, pero ciertamente no eran equiparables a los inventos que le dieron fama. Al parecer, alrededor de 1910, Tesla empezó además a presentar síntomas pronunciados de un desorden obsesivo-compulsivo que sin embargo no le impidió seguir trabajando. Así, en 1917 hizo los primeros cálculos de frecuencia y potencia para las primeras unidades de radar. Tesla murió en el Hotel New Yorker el 7 de enero de 1943, solo y sin la fortuna que se esperaría que tuviera. Su legado científico fue confiscado temporalmente por el gobierno estadounidense, temeroso de que sus notas contuvieran elementos de importancia militar que hicieran realidad sus más extremas afirmaciones. Hoy todas sus notas están en el Museo Nikola Tesla. Sin embargo, esta reacción del gobierno estadounidense, junto con lo apasionante de sus afirmaciones más especulativas, le volvieron atractivo para el mundo de lo misterioso y lo paranormal. Y esto quizá influyó para que Tesla cayera en un injusto olvido, pese a ser uno de los ingenieros e inventores más importantes e influyentes de la historia. Cuando se planteó la posibilidad de utilizar la electrocución como medio de ejecución sustituyendo al ahorcamiento, Nueva York contrató a 2 ingenieros que eran empleados de Thomas Alva Edison. Para promover la corriente continua y demostrar que la alterna era muy peligrosa, Edison influyó para que sus empleados diseñaran la silla eléctrica empleando la corriente alterna que promovía Tesla. Incluso, pese a considerarse un opositor a la pena de muerte, Edison promovió exhibiciones públicas en las que se mataba a animales con corriente alterna. En 1890 se llevó a cabo la primera ejecución con la silla eléctrica, un espectáculo atroz que sometió a la víctima a una tortura de más de 8 minutos. Y ni aún así logró Edison impedir el triunfo de la idea mucho mejor de Nikola Tesla, que hoy abastece de electricidad a todo el mundo. Y por supuesto estoy muy consciente que algunas personas que creen que Tesla era más de lo que era se van a enojar conmigo, pero la realidad no la invento yo no la hago.